Hola a todos, bienvenidos a esta sesión número 8, sesión con la que finalizamos este curso de procedimiento tributario, un tema que es muy extenso. Si se han dado cuenta, pues aunque hemos avanzado y hemos hecho muchos ejercicios, no hemos perdido el tiempo, aún así no hemos alcanzado a cubrir todo lo que esto contiene, una materia que tiene tanto de ancho como de largo, pero pues que digamos que aquí lo importante es que la temática, por un lado, les genere inquietud para seguir ahondando en ella, ¿ok? Des en cuenta lo importante que es este contenido, lo valioso que resulta ser conocer de procedimiento tributario ante un requerimiento de la autoridad tributaria. Entonces, digamos que aquí el propósito, más que determinar si se cumplió o no se cumplió eh, lo programado del curso, pues digamos que vale la pena mencionar que pues, es muy extenso y por más que se quiera, en 8 semanas es muy complejo, pero sí quiero recomendarles que sigan estudiando acerca de esta temática, se sigan preparando frente al tema, porque esto es bien interesante y además no es mucha el contador público, no son muchos los contadores públicos que conocen a plenitud sobre lo que es el procedimiento tributario. Es decir, ahí hay un gran campo de acción que ustedes pueden llegar a aprovechar, ¿ok? Y también, ¿por qué no decirlo? Una temática que tenga que ver de pronto con el trabajo de grado, si es que quieren hacer algún tipo de monografía o cosa por el estilo. Entonces, sea este el momento para desearles lo mejor, agradecerles por todo lo que han puesto de su parte para el desarrollo de esta materia. Agradecerles por la constante asistencia, lo interesados que estuvieron en la temática y pues nada, vamos a dar con la finalización de este curso, ¿listo? Este tema lo vamos a tomar desde qué pasa si el contribuyente no da respuesta a la DIAN o si la da y la misma no satisface lo planteado en el emplazamiento. Entonces pueden ocurrir varias cosas. La primera de ellas es que haya un auto de archivo. Es decir, cuando hablamos de ese auto de archivo, digamos que este auto de archivo no es definitivo, eso hay que recalcarlo. No hay situaciones jurídicas definitivas en ese punto, en ese auto de archivo, ahí no se puede. Es decir, por más que uno crea que porque ya lo archivaron, ya el caso, ok, ya no lo vuelven a retomar. No, no es definitivo, ok. Entonces, supongamos que le llegó el emplazamiento. ¿M? Y usted le dio respuesta a la DIAN con todo y pruebas y la DIAN confirma que en efecto hay una información que llegó por información vía exógena que pues, desafortunadamente no corresponde y la realidad suya es otra. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Dice, ok, estoy admitiendo mi error y lo que voy a hacer es decretar un auto de archivo. Pero ese auto de archivo, como les decía, no es definitivo, porque no estamos frente a una situación judicial definitiva. Es decir, a pesar que a usted lo hayan emplazado para corregir y usted entrega las pruebas y le emiten una respuesta y emitan también un auto de archivo, pero sucede que por allá, antes del vencimiento de la firmeza de esa declaración, la DIAN se da cuenta que eso no procedía. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Nuevamente lo pueden volver a emplazar y lo pueden volver a hacer, eh, digamos que lo puede volver a hacer la DIAN. mm, ¿Por qué? Porque ese emplazamiento para corregir no es un acto administrativo definitivo. Entonces, la DIAN lo puede a usted tantas veces quiera emplazarlo por la misma declaración. ¿Ok? Y eso suena raro. Obviamente, pues lo emplaza dentro del periodo antes de la firmeza. Ya después de la firmeza, nada que hacer. ¿Ok? Pero en ese lapso de tiempo la DIAN puede reabrir el caso. ¿Ok? Ahora, si usted le da respuesta a ese requerimiento especial y le dice a la DIAN, mire, aquí están las pruebas, aquí está la respuesta, pero esa respuesta no le satisface a la DIAN, entonces, ¿qué pasa? Pues la DIAN le inicia un proceso y este proceso arranca con el famoso requerimiento especial. ¿Ok? Eh, ¿Qué viene en ese requerimiento especial? Digamos que ese requerimiento especial tiene que estar motivado. Debe tener un motivo. Eso no nace porque a la DIAN se le ocurrió y pare de contar. No, eso tiene una motivación. ¿Ok? Entonces, ese requerimiento especial tiene, llamémosle, tiene
una ritualidad, ¿sí? Pero una ritualidad extrema. Es decir, en ese requerimiento especial le tienen que mostrar a usted las pruebas, le tienen que explicar por qué le están modificando, ¿sí? Le tienen que mostrar la liquidación del contribuyente y al lado la liquidación o los montos a corregir con su respectiva explicación. Si ese requerimiento especial no está motivado en virtud del artículo 703, eso es básicamente una causal de nulidad. ¿Ok? Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Ahora, eh, cuando un contribuyente, bueno, cuando a un contribuyente le llega un requerimiento especial, es de suma importancia actuar en debida forma y hay veces en que los abogados conocen unos procesos que están tan avanzados que ya es emitido el acto administrativo definitivo, es decir, la liquidación oficial de revisión y el abogado ya llega es para interponer un recurso o para demandar ese acto administrativo. Pero cuando ese abogado revisa todo el caso, detecta que el contribuyente jamás supo de qué lo estaban investigando. Por esa razón es que cuando le llegue un requerimiento especial, ahí debe salir un aviso importante. Pida copia del expediente. Eso es bien importante. Pida copia de ese expediente. ¿Listo? Es lo primero que hay que hacer. En un proceso de discusión con la autoridad fiscal, no hay prueba oculta. Es decir, la autoridad fiscal no le puede ocultar las pruebas que tiene en contra del contribuyente. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando a uno le llega un requerimiento especial es pedir copia del expediente. No vayan a cometer el error de que a usted le llegó el emplazamiento para corregir y va y usted pide copia del expediente. En este caso, le dirán que usted está equivocado. Pida copia del expediente cuando le notifiquen un requerimiento especial. Antes no le sirve de nada. O sea, antes usted se está exponiendo, ¿ok? Entonces, pilas, hay que tener precaución con eso. Ahora, una cosa es darle la respuesta a un requerimiento especial porque digamos que usted conoce las pruebas que la DIAN tiene en contra suya, ¿sí? Entonces digamos que, bueno, digamos que una cosa es esa, es darle la respuesta a un requerimiento especial porque ya nosotros conocemos las pruebas que tiene la DIAN en nuestra contra. Eh, eso es, digamos que una parte. Y otra parte es ir a una demanda cuando usted no sabe o no conoce las pruebas que tiene la DIAN en su contra, eh, que digamos esas pruebas que en nuestra contra tiene la autoridad fiscal. Le aseguro que la respuesta y la defensa serán otras cuando usted conoce las pruebas a cuando usted no tiene ni idea sobre lo que se está basando la DIAN. ¿Para qué? Para realizarle ese requerimiento especial. Eso es bien importante, ¿ok? Hay que tener mucha precaución con ese tipo de situaciones. Listo, entonces, una vez clarificado ese tema, entonces pasemos a mirar específicamente qué es eso del requerimiento especial. ¿Listo? Eh, ese requerimiento especial que aparece detallado en el artículo 703 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que en ese requerimiento especial eh, nos indica que el requerimiento especial es un acto administrativo, ¿sí? Que profiere directamente la DIAN, con el cual se da inicio formal al proceso de fiscalización a las declaraciones tributarias privadas presentadas por el contribuyente, el cual tiene como finalidad modificar la declaración privada presentada inicialmente por ese contribuyente. ¿Ok? Eso es lo que significa ese requerimiento especial. Y en segunda instancia, digamos que hay una oportunidad legal para que la DIAN notifique el requerimiento especial. Y eso está en el artículo 705 que se denomina término para notificar el requerimiento, que es un artículo modificado por el artículo 276 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Y ahí nos enuncia tres puntos muy claros. El primero es que el requerimiento especial de que trata el artículo 703 deberá notificarse a más tardar dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento de del plazo para declarar. ¿Ok? 3 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar.
Segundo, cuando la declaración inicial se haya presentado de forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. ¿Ok? Entonces, digamos que la DIAN ahí no corre riesgo y dice, ah, no, pues usted pagó hasta tal fecha, a partir de esa fecha es que le empiezo a contar los 3 años. ¿Listo? Y el tercero nos indica que cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva. ¿Ok? Ahí están los tres, ahí están los términos que son 3 años para notificarnos la DIAN con un requerimiento especial. ¿Ok? Eso, pues digamos que hay que tener claro esas fechas, mirar cuándo, desde cuándo corren y todo esto, porque eso nos va a ir modificando, ay, perdón, nos va a ir modificando las fechas que tenemos que ir las fechas que tenemos que tener en cuenta para poder tomar la respectiva decisión. ¿Listo? Entonces, tengamos eso presente para que no vaya a haber inconveniente más adelante, porque eso nos puede llegar a generar un conflicto superior en la medida en que no tengamos claridad sobre las fechas o desde qué momento comienza a correr el plazo de esos 3 años. Eh, ¿Cuándo se suspende el término para proferir el requerimiento especial? Suspensión del término para proferir el requerimiento especial. Sucede que si la DIAN ya está muy cerquita a los 3 años, la DIAN puede acudir a unos mecanismos legales para poder proferir el requerimiento especial. Y nótese que digo legales, ¿ok? O sea, esto siempre hay que mencionar que, digamos que la DIAN, por ser una institución gubernamental, por ser la entidad que recauda los ingresos o los tributos que necesita el país para poder funcionar, bajo esa medida, pues hay que decir que pues todo lo tiene que hacer bajo un término de legalidad, no exponerse a cometer errores, a que con el ánimo de tratar de recaudar unos recursos que se necesitan al interior del Estado, pues lo haga acudiendo o echando mano de actividades que no son las más correctas. Entonces, si la DIAN está muy cerquita a esos 3 años, pues la misma DIAN puede acudir a unos mecanismos legales para poder proferir un requerimiento especial. Entonces sucede que el término que tiene la DIAN para notificar el requerimiento especial es por regla general 3 años. ¿Listo? Pero ese término se puede suspender en los casos que señala el artículo 706 del Estatuto Tributario. ¿Qué casos son? Nos indica que cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de 3 meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. 3 meses. Segundo, cuando se practique la inspección tributaria a solicitud del contribuyente o responsable mientras dure la inspección. Ahí se suspende, ¿ok? En esos momentos se suspende esos plazos de los 3 años, ¿listo? Tercero, también se suspenderá el término para la notificación de ese requerimiento especial durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir. Entonces la DIAN suspende esos plazos, ese tiempo para poder proferir el requerimiento especial, lo suspende en la medida en que ocurren una serie de situaciones que dilatan ese tipo de proceso. Entonces la DIAN dice, ah, no, aquí voy a perder tiempo, entonces suspendemos eso, mientras se suspende ese proceso, se atiende esa situación específica y una vez se cumpla eso, ahí vuelve a correr el tiempo para llegar a los 3 años antes de que se venza el plazo para la DIAN para que pueda emitir un requerimiento especial. ¿Ok? Entonces, veamos un caso, un supuesto caso, con el propósito de tener un poquito más de idea al respecto. Entonces, aquí se denomina suspensión del término para proferir el requerimiento especial. Mm, Para ilustrar un poco el término temporal que tiene la DIAN para notificar el requerimiento especial, incluyendo los diferentes casos en que se suspende dicho término, planteamos los siguientes supuestos. Entonces, vamos a decir que yo tengo la declaración de renta de persona natural del año gravable 2017, ¿sí? Y la fecha del vencimiento es el 15 de septiembre del 2018, ¿ok? Sucede que
la DIAN tendría para notificarle o para notificarme ese requerimiento especial donde le modifica la declaración privada, tiene plazo hasta el 15 de septiembre de 2021. ¿Ok? 3 años después, mire, se venció y 3 años inmediatamente después puede llegar a emitirme ese, perdón, hasta los 3 años que se cumplen el 15 de septiembre de 2021, en ese lapso de tiempo es donde la DIAN podía haberme emitido ese requerimiento especial. ¿Ok? Pero digamos que la DIAN está muy cerca al vencimiento de los 3 años. Y la DIAN tiene indicios que la declaración presentada por mi parte es inexacta y que necesita modificármela. Entonces, ¿qué hace antes del día 15 de septiembre de 2021? Me notifica un emplazamiento para corregir y esto automáticamente le suspendió un mes para enviarle el requerimiento especial. Es decir, ya tendría básicamente un plazo, digamos que el plazo, que el nuevo plazo que tendría la DIAN para notificarme el requerimiento especial ya no es hasta el 15 de septiembre, sino hasta el 15 de octubre del 2021. ¿Ok? Pero digamos que al 15 de octubre del 2021, la DIAN aún está muy escasa de pruebas y no son suficientes para motivar el requerimiento especial. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Vuelve y saca otra de sus artimañas y emite una autoinspección tributaria que suspende por 3 meses el plazo de vencimiento del requerimiento especial. Entonces, me notifica una autoinspección tributaria y automáticamente queda suspendido por 3 meses. Es decir, la DIAN tendría plazo hasta el 15 de enero del 2022 para poderme notificar de ese requerimiento especial. Entonces mire cómo ahí, a punta de triquiñuelas, la DIAN se ganó 4 meses suavemente. Un mes por acá y 3 meses por el otro lado. Y lo fue dilatando. Pero eso es legal. Esos plazos están determinados al interior de la DIAN. Entonces, pues no hay nada ilícito, no se está cometiendo una arbitrariedad, no está pasando nada raro al respecto. Simplemente la DIAN está haciendo uso de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y digamos que en este caso específico se puede observar, mm, digamos que si la DIAN hace uso de los recursos que la ley le ofrece para ampliar el tiempo a su favor, puede notificar el requerimiento especial dentro de los 40 meses, es decir, 3 años y 4 meses, siguientes a la fecha en que se vence el plazo para declarar o la fecha en que se presenta la declaración si esta, digamos que fue presentada vencida. ¿Listo? Entonces, a partir de esa fecha en que yo presento esa declaración, a partir de ese momento en que empiezan a correr esos 3 años para emitir ese requerimiento especial. ¿Ok? Entonces, la suspensión por los 4 meses que vemos acá es un mes acá y 3 meses acá. Digamos que ahí siempre, eso es válido siempre y cuando los dos actos administrativos no se profieran simultáneamente. Porque si se llegara a presentar, si lo hicieran simultáneamente, los tiempos de suspensión al ser coincidentes, esos ya no se acumulan. Entonces hay que tener precaución frente a esa casuística que se puede llegar a presentar. ¿Listo? Bien, ¿qué contiene un requerimiento especial? El requerimiento especial, digamos que para que un requerimiento especial pueda tener validez, debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 703 y 704 del Estatuto Tributario. ¿Ok? ¿Qué me dicen esos artículos? El 703 me indica que ese requerimiento especial, como requisito previo a la liquidación, entonces me indica que antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración tributaria enviará al contribuyente por una sola vez un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta. ¿Ok? Y el artículo 704 dice cuál es el contenido de ese requerimiento especial. Sucede que el requerimiento especial deberá contener la cuantificación de los impuestos, los anticipos, las retenciones y las sanciones que se pretendan adicionar a esa liquidación privada. ¿Ok? Entonces hay que
contemplar esa parte porque eh, digamos que en la medida en que tengamos ese conocimiento nos va a ser mucho más fácil abordar una situación de esta y no dar papaya o transmitirle a la DIAN el desconocimiento de la norma en donde ella se va a dar cuenta y nos va a abrochar, como se dice literalmente, frente a ese tipo de situaciones. ¿Ok? Digamos que esto en desarrollo del principio constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que si no se nos informa con claridad a nosotros como contribuyentes, ¿sí? Eh, sobre las razones de los hechos que se le imputan a ese contribuyente, digamos que difícilmente podrá defenderse de las acusaciones de la DIAN. Entonces, por norma, eso se debe llegar a contemplar. ¿Listo? Mm, digamos que reiteradamente, bueno, esto quiere decir que el requerimiento especial, además de contener los impuestos y sanciones que se pretenda adicionar e imponer al contribuyente, debe contener los hechos y las respectivas explicaciones de cada uno. ¿Listo? Eso es bien importante. Eh, digamos que, bueno, como les decía que en el desarrollo del principio constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, pues eso lo debemos conocer. Nosotros debemos saber cuáles son las cartas que tiene bajo la manga la DIAN. ¿Para qué? Pues para poder actuar también, para podernos defender. ¿Sí? Entonces, eso es imperativo. Si ella no nos muestra las cartas que tiene bajo la manga, pues el proceso fácilmente se puede caer. ¿Listo? Mm, ahora, digamos que en ese punto podemos, digamos que indicar que frente a un requerimiento especial, el contribuyente debe conocer con exactitud los hechos que se le imputan, ¿sí? Los hechos con los cuales lo están acusando, pero también el contribuyente requerido debe poder identificar en ese requerimiento especial de lo que se le está acusando, por lo que es preciso que el requerimiento contenga tanto los hechos como las razones que motivaron a la DIAN a actuar bajo la premisa de un requerimiento especial. ¿Ok? En tercer lugar, la sección cuarta del Consejo de Estado, en sentencia 1763 del 6 de diciembre de 2012, digamos que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque reiteradamente la sala del Consejo de Estado, digamos que ha señalado que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial son actos administrativos que requieren ser motivados. ¿Por qué? Digamos que requieren ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento del contribuyente los motivos que tiene en desacuerdo la DIAN para permitirle a ese contribuyente ejercer su derecho de contradicción. ¿Ok? Entonces, por eso digamos que aquí un buen aliado del contribuyente resulta ser el Consejo de Estado frente a los fallos que da constantemente en cuanto a esas violaciones de la normatividad. ¿Listo? Y el artículo 730 del Estatuto Tributario habla acerca de unas causales de nulidad. Cuando se omitan las bases gravables, ay, perdón, aquí me quedó mal, lo corrijo de una vez, porque si no, eso nos queda ahí mal y se me sigue presentando el problemita. Entonces, el monto, listo, lo grabamos y seguimos. Entonces, hablábamos que cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración o de los fundamentos de aforo, pues digamos que en este punto hay que mirar que cuando nos llega ese requerimiento especial, es muy importante leerlo con detenimiento, leerlo a detalle, prestar atención a todos los detalles que se están transcribiendo en ese requerimiento especial. Eh, digamos que eso es bien, es muy conveniente poderlo hacer porque es, digamos que ahí vamos a encontrar
información que nos está transmitiendo la DIAN frente al por qué nos hizo ese requerimiento especial. ¿Ok? O sea, hay que leerlo en detalle para poder detectar en qué fallo, perdón, en qué, bueno, qué errores cometió la DIAN, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus fallas para poder determinar si realmente o no está motivada la DIAN para solicitar la nulidad de ese acto administrativo? Porque si no hay una motivación clara, si digamos que los argumentos no son claros, no son válidos, pues yo en determinado momento puedo decir, no, mire, pero aquí la DIAN, o sea, no la tiene ni clara, me creó un requerimiento especial y hasta el momento pues no hay nada que decir frente a eso. Entonces, digamos que eso se puede caer, ¿ok? Entonces habrá que tener mucha precaución frente a eso. En ese punto, el artículo 730 del Estatuto Tributario le permite a usted que soliciten la respuesta que le dé a ese requerimiento que no procede porque no está motivado ese requerimiento especial. Entonces hay que contemplar todo ese tipo de casos, todo ese tipo de situaciones porque eso se puede llegar a dar en cualquier momento. Ahora, eh, hablemos acerca de lo que es el término o plazo que tiene el contribuyente para responder el requerimiento especial. Y pues, digamos que aquí ya estamos actuando en derecho, usted ya conoce las pruebas que tiene la DIAN en su contra, entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a armar la defensa y esa defensa la va a hacer en una respuesta que le va a dar a la DIAN. Aquí, digamos que esta respuesta al requerimiento especial la iba a conocer una persona diferente a quien había propuesto el requerimiento especial. Y recuerden que esa respuesta al requerimiento especial la conocía la división liquidadora, pero como esa división fue suprimida y ahora quedó todo en manos de la oficina fiscalizadora, entonces aquí queda uno un sinsabor y es que si fulanito, que es funcionario de la DIAN, notifica o propone una modificación a la declaración de renta de un contribuyente mediante un requerimiento especial, y fulanito va a conocer la respuesta en la cual se pretende controvertir, pues fulanito ¿qué va a hacer? Pues va a decir que se mantiene en su decisión y no va a reconocer que se equivocó. Por lo que les decía que esa concentración de poder en estos casos hace de juez y parte. Pero digamos que así está por ahora mientras se demanda ese proceso. ¿Listo? En ese sentido, sí o sí darle respuesta a ese requerimiento especial que le acaba de emitir la DIAN. eh, digamos que hay que emitir una respuesta así usted tenga la plena seguridad de que se van a mantener en lo mismo porque fulanito le va a decir que sí se mantiene en lo que dijo. Porque como es la oficina fiscalizadora, pues ella no va a admitir que cometió un error, se va a mantener en lo mismo. Entonces, veamos lo siguiente. El contribuyente cuenta con 3 meses de plazo para dar respuesta al requerimiento especial según lo dispone el artículo 707 del Estatuto Tributario. Entonces, ese es el plazo que tenemos como contribuyentes. Primero, bueno, aquí digamos que se pueden dar dos situaciones. Primero, corrige parcial o totalmente lo planteado por la DIAN. O segundo, no corrige, pero le da respuesta a la DIAN argumentando improcedencia del requerimiento especial. Los 3 meses son calendario y se cuentan desde el día en que se notifica el requerimiento, que es una fecha posterior a la que se refiere el acto administrativo, puesto que primero debe ser proferido y luego notificado. ¿Ok? Entonces, plazo que tenemos, 3 meses para dar respuesta. ¿Sí? 3 meses calendario. Lo primero puede ser que corrija usted parcial o totalmente lo que le plantea la DIAN en ese requerimiento especial. O segundo, usted dice, no, no corrijo, pero le emite una respuesta a la DIAN argumentándole la improcedencia a ese requerimiento especial. Y de esta manera, pues digamos que cumplo con el requisito, di respuesta que no estoy de acuerdo y le expongo mi punto de vista. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente no responde al requerimiento especial? Porque es que eso también puede llegar a pasar. Yo digo, no, de malas, yo eso no, eso es falso y no lo voy a hacer y no voy a responder. Pero digamos que ahí nos exponemos a una serie de situaciones que no son tan chéveres. Entonces, digamos que en el primer punto, la DIAN procede a proferir la liquidación oficial de revisión, donde determinará el impuesto o las retenciones a cargo del contribuyente. O sea, ahí ya vamos perdiendo.
Segundo, si no respondemos al requerimiento especial, pierde esa valiosa oportunidad para ejercer su derecho a la defensa. O sea, así usted esté plenamente segura, así usted tenga la claridad de que la DIAN está cometiendo un error, usted tiene que responderle a la DIAN, ¿ok? De lo contrario, la DIAN actúa como que a usted no le importó el caso, como que usted no le quiso emitir una respuesta y ella tiene la facultad de actuar en derecho. ¿Por qué? Porque usted no lo utilizó. ¿Listo? Y en tercer lugar, se pierde también la oportunidad para reducir la sanción por inexactitud planteada por la DIAN en el requerimiento. Entonces, digamos que por todos los lados perdemos. Entonces, no tiene ningún sentido hacernos los locos con el requerimiento especial. Para tener en cuenta, si da respuesta al requerimiento especial, puede ser un auto de archivo o liquidación oficial de revisión, lo que se puede llegar a dar, o puede haber una ampliación al requerimiento especial y luego emitir una liquidación oficial de revisión. ¿Ok? Ese sería el escenario que se puede llegar a dar. Ahora, ¿cuál es la ampliación del requerimiento especial que está contemplada en el artículo 708? Entonces, eh, digamos que frente al tema de la ampliación del requerimiento especial, una vez el contribuyente ha dado respuesta a ese requerimiento oficial, la DIAN puede ampliarlo para profundizar en el asunto en función de lo respondido por el contribuyente o de las nuevas pruebas que haya recaudado. Mm, puede darse también porque el funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación por una sola vez y decretar las pruebas que estime necesarias. Y tercero, en la ampliación al requerimiento especial se da un plazo para responder a la ampliación del requerimiento que va de 3 a 6 meses según el criterio de la DIAN. ¿Ok? Entonces, luego de todo esto, hay que dejar una cosa totalmente clara y es que la DIAN no puede hacer en el periodo de ampliación ni motivar ni corregir la motivación que no hubo al inicio. ¿Ok? Pero esto de la ampliación se puede dar en esos tres escenarios. Mm, y luego viene lo que es el objetivo de la ampliación de ese requerimiento especial. El objetivo que persigue la DIAN con la ampliación de ese requerimiento especial, pues la verdad es que son tres los objetivos. Decretar pruebas que antes no había requerido la DIAN. Entonces, eso es, digamos que el primer objetivo. El segundo objetivo, incluir hechos y conceptos nuevos, es decir, hechos y conceptos no planteados en el requerimiento inicial. Y tercero, también lo autoriza para proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. ¿Ok? Ahora, el funcionario que conozca la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación, ¿sí? Por una sola vez y decretar ahí las pruebas que estime necesarias. En segunda instancia, de este punto, del primero, se puede interpretar que la ampliación del requerimiento solo es posible en la medida en que el contribuyente haya dado respuesta. Si el contribuyente no da respuesta, eso no hay por dónde emitir esa fecha de ampliación a ese requerimiento especial. ¿Ok? Eh, bueno, ¿por qué? Porque la norma indica, el funcionario que conozca la respuesta al requerimiento especial podrá, puntos suspensivos, de suerte que si no hay respuesta no puede conocerse y no puede darse la ampliación en fecha a ese requerimiento especial. Entonces hay que tener eso presente porque si yo no respondo, es más lo que pierdo que lo que gano. ¿Listo? Entonces vale la pena dar a conocer ese tipo de respuestas ante la DIAN. Y en tercer caso, como el artículo 691 del Estatuto Tributario es el que determina la competencia funcional en el eje de la unidad de liquidación para ampliar ese requerimiento especial, no se requiere de la respuesta al requerimiento especial como requisito para ampliarlo.
En ese sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la utilización indebida de la ampliación al requerimiento especial? Porque puede haber ahí algo oculto detrás de esa posible fecha de ampliación. Entonces, utilizar indebidamente la ampliación al requerimiento especial constituye una transgresión del artículo 708 del Estatuto Tributario y una preterminación del derecho de defensa. ¿Ok? Y en segundo, la ampliación al requerimiento especial se expidió para motivar la sanción por inexactitud cuya imposición se propuso en el requerimiento especial, lo cual se opone a los fines del artículo 708 del Estatuto Tributario, pues la ampliación es para incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento especial y para subsanar los vicios de ese requerimiento especial. Eso lo dijo el Consejo de Estado en sentencia del 24 de mayo de 2012 en su expediente 18766. ¿Listo? Mm, ¿Qué beneficio puede aprovechar el contribuyente que corrige parcial o totalmente la declaración con ocasión al requerimiento especial o su ampliación? En ese sentido, digamos que puede tener una disminución de la sanción por inexactitud a una cuarta parte de su valor, y eso está estipulado en el artículo 709 y 713 del Estatuto Tributario. Y en segunda instancia, se disminuirá el tipo de interés aplicable, no será el de la tasa de usura, sino el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo, más 2 puntos, según lo que estipula el artículo 590 del Estatuto Tributario. Entonces, como en ese requerimiento especial a usted le notificaron y usted tiene 3 meses para dar respuesta y la respuesta es corregir parcial o totalmente, eso es lo que le indica la norma. Ahora, si usted corrige con ocasión al requerimiento especial dentro del término de los 3 meses, la sanción por inexactitud que le plantean ahí la puede reducir a una cuarta parte. Es decir, si la sanción es de 100 millones, entonces usted solo va a pagar 25 millones. ¿Ok? Y también, en este caso, se disminuye la tasa de interés aplicable. Ya no será la tasa de usura, sino la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo más 2 puntos. Entonces, todo esto hace referencia al beneficio que trae aceptar lo planteado en el requerimiento especial dentro del término de los 3 meses. ¿Ok? Entonces, mire que, pues, puede ser que hasta salga uno rápido de ese chicharrón, ¿sí? En la medida en que diga, bueno, sí, pues venga, analicémoslo bien. No estoy diciendo dese por vencido y asuma lo que le están poniendo de sanción y pague la cuarta parte. No, tampoco es eso. Hay que analizar bien la situación porque, vuelvo y digo, la DIAN se equivoca. La DIAN puede que tome información incorrecta, información inválida, que no viene al lugar y pues de pronto eso es lo que le va a generar a usted es una situación incómoda y que de pronto lo va a llevar a pagar a una suma que usted no debería haber pagado, ¿ok? Entonces hay que tener precaución con eso. Ahora, cuando el contribuyente tiene que dar respuesta a la ampliación en esa, es decir, cuando nosotros como contribuyentes tenemos que dar respuesta a la ampliación, en esa respuesta a esa ampliación solo puede ir a controvertir lo que le están proponiendo en ese planteamiento. No puede ir a controvertir cosas o hechos del requerimiento especial inicial. No se puede limitar a lo que le plantean o sea, solo se puede ajustar a lo que le están planteando en esta ampliación. ¿Listo? Eso hay que tenerlo también presente. Digamos que los contribuyentes no pueden controvertir hechos del requerimiento especial inicial en la ampliación de ese requerimiento especial. Y segundo, si esas pruebas, me falta una vez, si esas pruebas conciernen a los hechos que se debatieron en el requerimiento especial inicial, la oportunidad para aportar esas pruebas era la prevista para responder el requerimiento inicial, pero no la prevista para responder la ampliación de ese requerimiento. Esto fue Consejo de Estado, un fallo del Consejo de Estado, sentencia 760012 3310 0020
0402 58 301. ¿Qué número tan largo? Pero sí, digamos que eso es lo que puede llegar a presentarse en la medida en que se va avanzando en todo este tema del procedimiento tributario. Ahora, ¿qué se puede corregir en una corrección provocada? ¿Qué se puede corregir en una corrección provocada? Digamos que yo puedo corregir una declaración, llamémosle corrección provocada por un requerimiento especial o por un emplazamiento. Pero asuma que a usted le llegó el requerimiento especial y asuma que usted ya tenía la declaración de renta y ya tenía 1.000 millones y sus costos y sus gastos son de 800 millones. Por lo tanto, la utilidad fiscal es de ¿cuánto? 200 millones. Y será sobre esos 200 millones el pago del impuesto, y la DIAN dentro del término de firmeza dijo que los ingresos no son 1.000 millones, sino que son 1.200 millones. Y la DIAN, por esa razón, lo emplaza para que corrija y usted no corrige. Entonces, la DIAN le emite el requerimiento especial y en ese documento le muestra comparativamente lo que usted declaró con la declaración explicada de la DIAN, y ahí se refleja que la utilidad en la declaración privada, que la utilidad es de 200 millones, y en la declaración provocada está planteando que la utilidad es de 400 millones. Y aquí tenemos una sentencia del 30 de octubre de 2008 que dice lo siguiente. La sección cuarta del Consejo de Estado históricamente ha manifestado que el contribuyente solo puede corregir los aspectos considerados en el requerimiento especial por cuanto ya ha perdido la oportunidad de corregir voluntariamente cuando tiene libertad para corregir todo lo incluido en la declaración tributaria. Eso lo dice el expediente 16254. Pilas con eso. Mucho cuidado porque tenemos que responder todo llamado, toda comunicación que nos haga la DIAN. El mejor negocio es responderlo. ¿Listo? En segunda instancia, ha sido criterio reiterado de la Sala del Consejo de Estado en relación con la corrección de las declaraciones con ocasión del requerimiento especial, que tiene connotaciones diferentes a cuando ésta es voluntaria, porque la corrección provocada de los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario solo faculta al contribuyente para modificar su declaración en relación con los hechos que han sido objeto del requerimiento o de liquidación oficial. ¿Listo? Entonces digamos que en este tipo de casos siempre se ha planteado que cuando a usted le modifiquen la liquidación privada, en donde le incluyan nuevos ingresos, los costos deben ser los que usted declaró en la declaración inicial. ¿Por qué? Porque así lo señaló el Consejo de Estado. ¿Ok? O sea, no porque me subieron la declaración a 1.200, entonces yo digo, ah, es que se me había olvidado sumar estos otros costos, entonces mira, aquí están, entonces eso me disminuye. No, de malas. Ya lo que usted tenía, usted tuvo su tiempo para poder ajustar esa declaración, no lo hizo, ya en esta instancia del requerimiento especial, usted ya no lo puede modificar. Usted se tiene que aguantar con esos 800 millones que declaró inicialmente. Y ya lo que haya encontrado de nuevos ingresos la DIAN, ya eso va contra esos costos y gastos que usted había reportado inicialmente. ¿Ok? Eso hay que dejarlo claro porque eso puede llegar a traer problemitas más adelante. ¿Listo? Eh, y frente al tema del reconocimiento de costos cuando se adicionan ingresos en el requerimiento especial. Entonces, digamos que retomando el ejemplo que estábamos viendo, en donde la DIAN nos indica que nuestros ingresos no son 1.000 millones, sino que son 1.200 millones, y que mis costos, según la declaración privada, según esa declaración inicial privada, son de 800 millones, y que se mantiene para la nueva liquidación que le elaboró la DIAN. Ahora asuma que cuando usted presentó la liquidación oficial, por ahí tenía unos costos que le suman, póngale unos 100 millones de pesos, pero que no los colocó en la declaración inicial. Entonces la pregunta es,
como ahora me están adicionando unos nuevos ingresos, yo puedo decirle a la DIAN y aceptar los 1.200, pero a la vez indicarle que mis costos ya no son de 800, sino que realmente son de 900 millones y que corresponden a unas facturas que no contemplan la liquidación inicial, y esas facturas tienen relación de causalidad, son necesarios, son procedentes y que están respaldados con los documentos que corresponden a la factura de venta. Entonces, procede llevarlos. Entonces, ¿qué dice acá? La sentencia 21366 del 21 de febrero de 2019 indica: la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha dispuesto que cuando se adicionen ingresos, le es permitido al contribuyente declarar los costos y deducciones asociados a los ingresos adicionados, ¿ok? En la medida en que sean procedentes y resulten probados. Es decir, si me están cobrando 200 millones de más, ¿sí? Eh, de ingresos, y sobre esos 200 millones de pesos que me están cobrando además, yo tengo cómo demostrarle a la DIAN que tengo unos costos y gastos que tienen relación de causalidad, que fueron utilizados en su debida forma y no sé qué. Tengo cómo demostrar que esos 200 se pueden llegar a disminuir con base en estos costos y gastos que me surgieron ahora y que yo no los había relacionado en la declaración anterior, pero que tienen relación de causalidad. Eso sí se puede hacer. ¿Listo? Pero siempre y cuando tengan esa relación de causalidad y yo los pueda demostrar. De resto, es muy difícil seguir haciendo ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, pues nada, básicamente esto era con lo que quería finalizar el curso, hablando de todo este componente del requerimiento especial, porque resulta importante, este tipo de situaciones se dan en el día a día en las organizaciones, estamos abocados a ese tipo de situaciones, entonces digamos que es bueno conocerlo y tener una buena, mm, digamos que, justificación para ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, pues nada, si les quiero es, permítame, yo quiero aquí mostrar algo. Es que esto, cierro esto acá. Chan. Entonces, digamos que ya hablando de otro tema, totalmente independiente, eh, bueno, hay puntos que hay que tener en cuenta. Eh, digamos que ya para finalizar el curso, recuerden que este fin de semana, el, ¿cuándo es? Yo abro aquí el calendario. Ay, se me abrió esta cosa acá. Entonces vamos a salir de esta presentación. Entonces, básicamente, para el día 25 y bueno, el día 25 y 26 de junio va a estar habilitado el examen de la tercera unidad. ¿Listo? Para las personas que no fueron eximidas. Entonces ellos van a tener que presentar ese examen, o también las personas que fueron eximidas pero que por X o Y motivo no aceptaron. Entonces, como para que lo tengan presente, ese 25 y 26 de junio va a estar habilitado el examen para que lo puedan resolver. Y el día 26 de junio para que hagan la entrega de la actividad evaluativa, de ese taller que está ahí planteado. ¿Listo? Para que lo puedan presentar, saquen la mayor cantidad de puntos y todo esto. Y aprovecho esta ocasión para agradecerle y bueno a todos ustedes, pero específicamente quiero agradecer a las personas que quedaron eximidas por su excelente desempeño académico a lo largo de la materia. Ellos son Etel Brigitte Bojacá, Roger Alberto Camacho, Claudia Patricia Pérez Castro, Miriam Andrea Cortés Barreto, eh, John Michel Leguizamón, Lucenilda Montero, María Ángel Mora, María Zenet Ospina y Norma Quiñones Rodríguez. Estas personas quedan eximidas, ya saben cuáles son las condiciones para quedar eximido. No presenta taller, no presenta examen de la tercera unidad y en su lugar yo le coloco 4. ¿Listo?
Si usted considera que ese 4 no es suficiente, que usted puede sacar más si presenta la actividad y presenta el examen, no hay ningún problema, usted puede presentarlo sin ningún inconveniente. Lo que sí le pido es que las personas que acepten esta, el hecho de haber quedado eximidos me confirmen vía correo electrónico esa situación, porque si no me confirman, yo asumo que no aceptaron y voy a esperar que me hagan la entrega tanto del examen como del taller, ¿ok? Entonces, pues nada, quiero agradecerles reiteradamente otra vez por, por su constancia para con la materia, por la dedicación que tuvieron para con ella. Fue un grupo muy interesante, un grupo que dio siempre de más frente a lo que estábamos viendo, frente a las actividades, y pues esto en realidad me deja muy contento. Y pues los invito a que sigan mostrando ese interés por la parte tributaria. Recuerden que la parte tributaria es una columna vertebral de nuestra carrera y esa parte tributaria cambia cada año. Entonces hay que tener mucha, digamos que nos obliga a estar permanentemente en constante actualización. ¿Listo? Nada, entonces les agradezco y pues nada, espero encontrármelos en una próxima materia más adelante para poder resolver y poder seguir trabajando este tipo de temas que resultan ser muy apasionantes, ¿ok? Cuídense mucho, que pasen bien.